caramba, estamos iniciando el cafecito, su presentación para esta mañana de el miércoles. Y hoy tenemos al doctor Leonardo Aguilera invitado en su condición de experto en encuestas políticas, en análisis político, de todo, el hombre es de todo, de todo. Buenos días, Aguilera. Buen día, Jimmy. Venga, Buen dama, día, con Tony. el aroma Buenos y el sabor días. inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma, Santo Domingo. Gracias, gracias. Se han formado Gracias, dos dama. bloques. Gracias, dama. De un lado el bloque que aprueba las primarias abiertas, entiéndase Luis e Hipólito, Hipólito y Danilo, y del otro lado el de las primarias cerradas, que es el bloque de Luis y Leonel. Ya vi esa mesa de dominó compuesta ahí, con los dos frentes. ¿Cuál es la pregunta? Ese es el pie para que el Para doctor que yo comience. habla la conversación. Esto es un diálogo. Hablemos formal, hagamos una pregunta formal. Dígame, porque yo le pregunto a todo el que me encuentro, dime la diferencia entre primarias abiertas y cerradas. ¿Cuál es el perjuicio de una o de la otra? ¿Y por qué se han tendenciado ciertos líderes políticos en torno a una modalidad o a la otra? Bueno, primero, por razones de comportamiento o estructura del mercado electoral. Lo primero es que la diferencia es sencilla. Primarias cerradas son aquellas que se hacen con los miembros de un partido, con los que están en ese padrón del partido. Y por tanto, solo ellos pueden votar en las elecciones internas de ese partido. Las primarias abiertas es que todo ciudadano, independientemente de su condición política, puede votar por cualquier candidato. Es decir, tú no perteneces a ningún partido, son las elecciones, o pertenece a cualquier otro partido y tú dices, bueno, yo voy a votar en las elecciones del PLD, y puede ir a votar en las elecciones del PLD. O puede decir, no voy a votar en la del PLD, voy a votar en la del PRM, y lo puedes hacer. Por eso es que son abiertas. La cerrada no. La cerrada es que si tú no figuras en ese padrón, tú no puedes votar. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿A quién le conviene las primarias abiertas y a quién no le conviene las primarias cerradas? Lo primero es que de esos 4 liderazgos que tú has mencionado, Danilo Medina no tiene competencia dentro del PLD, ni en primarias abiertas, ni en primarias cerradas. Si es en primarias cerradas, arrasa con Leonel Fernández, que es el principal contrincante. Si es en primarias abiertas, también, incluso podría ser mayor por la gran oposición que ha habido a Leonel Fernández, sobre todo por una campaña que se le ha hecho de descrédito. Lo mismo sucede en el PRM. En el PRM, Luis Abinader le da una golpiza a Hipólito Mejía dentro en elecciones cerradas, en primarias cerradas o en primarias abiertas, en ambos escenarios. Pero no es, Tony o Jaime, que yo creo, que a mí me parece, que yo entiendo, es que son los números, y los números son eso. Por eso cuando se habla, ya se han oficializado los porcentajes, 80-20 en ambos casos. Entonces, las primarias abiertas a Leonel Fernández no le conviene, ni la cerrada tampoco, porque ninguna de las dos gana. Pero hay una situación especial. Si es frente a Danilo Medina. Si es exactamente una situación en el PLD, si es frente a Danilo Medina. Con primarias abiertas pierde abrumadoramente. Con primarias cerradas pierde abrumadoramente. Danilo es el dueño del partido. El tema es que si Danilo se presenta o no se presenta. Entonces, Leonel está partiendo de que Danilo no se va a presentar. Y sabe que en una primaria abierta, todavía los partidarios de Danilo no han punteado o no puntean en las encuestas. Pero no puntean, no es porque no tengan las condiciones para hacerlo. Es que sencillamente las condiciones políticas se lo impiden. Porque todo el mundo sabe que la lucha es Leonel y Danilo. Pero además, los propios partidarios de Danilo creen firmemente que Danilo va a última hora. Y entonces nadie quiere arriesgarse, comenzar a hacer una campaña, a gastar recursos, a renunciar de la posición pública y que finalmente Danilo Medina diga, voy. Los partidarios de Danilo Medina están seguros que Danilo se va a presentar en algún momento. Claro que sí, no tienen la menor duda. Quizás no están seguros, pero sí están esperanzados. Sí, no, y creen que al final Danilo va a decir, voy, porque además
en esa reunión que se dio, que no se dieron muchos detalles, de Danilo con los aspirantes, quedó claro también una posición. Si al 2019 los que aspiran no puntean, entonces Danilo podría reconsiderar ¿De qué la reunión? decisión que en este momento es no ser candidato. Eso es lo que creemos todos. La reunión de la que habló Francisco Domínguez Brito. Ya. Que fue Así lo único es, que habló. con los aspirantes. Vamos a colocar unos mensajes. Seguimos con el doctor Leonardo Aguilera. Y por la metida pata de su familia. Vamos a seguir con el tema de las primarias abiertas. Yo me imagino que la gente común está harta de oír eso. ¿Y por qué no hablamos de la ley de partidos políticos? Porque eso es lo que está en discusión. Pero Es una ley con muchísimos La ley- artículos la ley- y apenas nos estamos la centrando ley nadie la conoce. en el Así tema es. de si las Ni primarias... los propios diputados. de No, los no, no, partidos nadie, abiertos. nadie ha Ni fijado. los senadores que aprobaron. Tampoco. Tampoco. Yo tengo el proyecto de ley porque fue la Junta Central Electoral que envió el proyecto. Sí. Y los senadores la modificaron en 3 aspectos. Para convertirla en primarias abiertas, para el 10% de cuota para los jóvenes, y la otra es algo que tiene que ver con el manejo de los fondos. Esos son los únicos 3 aspectos que le han modificado a esa ley, a ese proyecto enviado por la Junta Central Electoral. Lo que pasa es que la coyuntura política le ha dado preeminencia a lo de las primarias abiertas y cerradas. Sí. Porque políticamente es el elemento más importante de todo. Para Aguilera, yo creo que con primarias abiertas desaparecen la 3/4 parte de los partidos y esos pequeños desaparecen. Bueno, eso Porque no van a podría ser. alcanzar Sí. una votación suficiente. El problema es que aquí te dan la oportunidad, tú no calificas, no sacas el porcentaje que exige la Junta y tú vuelves a recoger supuestamente firmas y vuelven y te reconocen el partido. Entonces, todos esos partidos, debería esa ley de partido figurar que todo partido que participe en 2 o 3 procesos y no consiga una cantidad determinada de votos, no puede volver ni con otro nombre. No. Así Pero debe aquí ser. precisamente, o todo aquel que en cada proceso participe aliado, sencillamente negarle la autorización. Porque ahí hay partiditos que han estado con el Partido Reformista, con el PRM, Para con el mantener el PRD, con el reconocimiento. PLD, para mantenerlo. No, para mantener el reconocimiento no, para negociar, para vivir de eso. Porque mientras ustedes tienen que levantarse a las 5 de la mañana, ellos se levantan a las 10 de la mañana, porque ya tienen su cuota asegurada con los partidos. Eso también debería de figurar. Porque, y además hay legislaciones en la mayoría de los países. Tú no puedes ser un aspirante impenitente de 10 años, 20 años, 30 años siendo un partido emergente, minoritario, y nunca logra desprenderte de un partido mayoritario. Entonces todo eso también tiene que ser considerado. Pero yo creo que la primaria es abierta. ¿Tú sabes por qué tienen incluso? Porque se le pregunta a la mayoría de la población, y la mayoría está de acuerdo en primarias abiertas. Porque los propios partidos lo que tienen es una barbaridad de padrón. El caso más reciente fue el del PRM. Eso fue un tollo. Eso fue un tollo. Lo único que los PRMistas tienen un objetivo fundamental y es tratar de llegar al poder. Y saben que si comenzaban a hacer lío o a reclamar los que le llevaron sus derechos, se iba a convertir en un berenjenal. Pero el propio PLD, ya lo sabemos, tiene 3 padrones. 3 diferentes padrones. Entonces, eso es lo que debilita la cuestión, porque cada quien es que debe de escoger a su propio candidato, cada partido. Eso es lo ideal, pero con un padrón Doctor, organizado, ¿verdad? ¿qué Confiable. estrategia tiene el equipo de Hipólito Mejía de jugar a la propuesta de primarias abiertas? Bueno, lo que se comenta, no el equipo porque no lo han dicho públicamente, pero lo que se comenta es que Hipólito, como sabe que en la primaria cerrada pierde abrumadoramente, cree tener la posibilidad de que en una primaria abierta las más personas voten por él, porque es una persona con carisma, es una persona querida. Lo que el equipo de Hipólito Mejía no se da cuenta, ni el propio Hipólito, es que la gente le quiere, le aprecia, pero no lo quiere como candidato. Porque fíjate que en el 2015 lo que se decía era que Hipólito ganaba porque tenía la estructura del partido y que Luis tenía la simpatía. Pero cuando los resultados
de la convención fueron los mismos resultados que daban las encuestas, entonces dijeron que fue que Hipólito no se integró porque a Hipólito no le interesaba ser candidato. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora Luis es el dueño de la estructura del partido. Ahora no alegan que la estructura de Hipólito, porque realmente la tiene Luis. Entonces, por eso se van a la primarias abiertas, porque creen que más personas que no están integradas a los partidos, porque no le interesan los partidos, podrían votar por él, o, en el segundo caso, que los PLDistas interesados en él, como un candidato malo, entonces podrían ganar más fácil que con Luis Abinader. Son rumores, porque la estrategia ellos no la han especificado públicamente. Ya. ¿Y qué oportunidad tiene David Collado en esa carta del PRM? Mira, David Collado es un hombre muy querido y hay una visión sobre él de que él es importante, de que es querido en la capital y nada más. No es así. Ha ido precisamente expandiendo su simpatía, pero él aparentemente no está en eso de ir al proceso electoral, pero en una contienda cerrada a David Collado le dan una golpiza, con primarias cerradas en el PRM. Ahora, con primarias abiertas, entonces podría haber una competencia. Vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Eso para los naturalizados. Bueno, estamos aquí en el cafecito con el doctor Leonardo Aguilera y estamos centrados en las primarias, el tema de las primarias abiertas, pero usted al final dijo algo aquí interno, que no sé si usted lo quiere decir públicamente porque resulta hasta sorprendente. ¿Qué le falta a Luis Abinader? No, esa no es la parte. ¿Qué le falta? Es la parte del tipo ese que anda ahí, que es familia de Trujillo. Luis José Domínguez Trujillo. Que no, que es. Ajá. Sí, es descendiente. ¿Y es verdad que ese tipo tiene gente? Sí. Él es descendiente de Ludovino Fernández y es descendiente de Rafael Leonidas Trujillo. Miren, el caso de Ramfito, como le dicen, o de Ramfis Trujillo, es un asunto complicado, independientemente de lo legal, que no me interesa, porque además no soy especialista en esa área, no sé si tiene o puede, cada quien tiene su opinión de eso, hay que escuchar a los especialistas. Pero si él fuese candidato, si le permitieran ser candidato presidencial, asegura una segunda vuelta en el país. ¿Cómo? Primer resultado. Provocaría una segunda vuelta, sí. aunque él no participe. No. Tiene Él que participando. Él sería, sí. ok. Sí, tiene No, que si él no participar. participa, pues no tiene ninguna influencia porque no consigue Ya. un voto. No participa. Pero si él fuera candidato, si le permitiera la ley y él fuera candidato, entonces él aseguraría que no hay un ganador en primera vuelta. Él no ganaría las elecciones. Eso es lo que estoy diciendo. Él no ganaría, pero él obligaría, con los votos que obtiene o que obtendría, obligaría a una segunda vuelta. En estos momentos, Ramfis Trujillo, o como tú le llamas el nombre, Luis José Domínguez. Luis José Domínguez, Ramfis Trujillo, en estos momentos bordea el 12-14% de intención del voto. ¿Y por qué se da esa situación? Pues supera a todos menos al Menos a PRM Luis, y al PLD. Exactamente, menos a Luis y a Danilo o menos a Hipólito. ¿Y con qué segmento de la población cuenta Ramfis? Con el segmento de la población que está hastiado de la delincuencia, que tiene el antecedente de la mano dura de su abuelo, de que este país necesita orden, necesita autoridad, y eso es lo que la gente recuerda de Trujillo. Y eso es lo que él está vendiendo. Y el segundo tema, el primero es la mano dura contra la delincuencia. Porque de Trujillo, tú has visto muchachos que le preguntan de 20 y pico de años, y dicen, no, aquí hace falta un Trujillo. Pero nunca vivieron lo de Trujillo, pero sí lo vivió su abuelo o su papá. Y eso es lo que oye en su hogar. Entonces la gente está tan hastiada de la delincuencia que dice, aquí lo que hace falta es un Trujillo. O sea, no Trujillo, un Trujillo, y él está montado en ese carro. El segundo caso es la haitianización del país, que como su abuelo también hizo una matanza terrible de 37,000 haitianos que mató, la gente dice, con los haitianos,
Si Trujillo llega, se resuelve el problema. Y son los dos principales problemas conjuntamente con la corrupción. Entonces, eso es lo que lo ha planteado a él, que la gente ve, sobre todo, ¿qué pasa con el PLD? Bueno, el PLD no ha dado pie con bola con la corrupción, no ha dado pie con bola con la delincuencia, no ha dado pie con bola con el problema haitiano. Y este podría darlo. Es la visión que tiene la gente. Por eso la gente dice, no, me voy con él. Y sobre todo, donde él está mejor posicionado es en las redes sociales. En las redes sociales tú ves cualquier noticia relacionada con él y cuántas personas opinan favorablemente a él. La mayoría de esos son anuncios pagados. No, yo estoy diciendo de la reacción de la creadas gente. para generar situaciones en las redes. No, pero hay cuentas pagadas. Pero han porque, logrado un efecto. claro, Tony, todos sabemos cuántos son las cuentas y cómo se manejan las cuentas, porque si estamos en campañas electorales, es un instrumento importante. Pero es gente sencilla de la población, que incluso tú lo notas, porque hay gente que te escribe malísimo en las redes y tú sabes que es un inventado para que crean que el tipo es un ignorante. Pero ahí todo se hay. Y todas esas cuentas pagas, bueno, aquí está Carolis, que es una especialista también en esa área. Pero la respuesta natural es sencillamente espeluznante. Que a esta altura del juego un Trujillo tenga de un 12 a un 14% con tendencia a subir. Aguilera, a la hora de hacer el análisis, tú tomas en cuenta la capacidad electoral que tiene el PLD, su influencia y sus conocimientos en torno a los colegios electorales. Así es. Lo primero, Jaime, lo primero, y es un dato que tú lo conociste recientemente también. El problema es que el PLD, con todos los problemas que ha tenido, con todas las debilidades que tiene, sigue siendo el partido mayoritario del país. Entonces, cuando tú tienes una población cautiva y tú dices, redondeemos, ¿cuánta gente dice que es simpatizante del PLD? Redondealo en un 40%. Hay un 40% que tiene la vocación a votar por ese partido. Porque, como las tendencias también tienen una importancia, tú puedes ser PLDista, pero tú dices, bueno, yo por Leonel no voto ni que me mate. O tú puedes ser PLDista y dices, por Danilo yo no voto ni que me mate. O si te traen uno de los candidatos nuevos, tú dices, no, ese tipo nunca ha hecho nada por el partido ni por el país. Yo no voto por él. Pero tú tienes una vocación de un 40%. Cuando los demás partidos, el partido que está en segunda posición, que es el PRM, tiene la mitad que tiene el PLD. El 20. Digamos que un 22, un 23, más o menos. Eso es lo que tiene. Ahora, ¿cuál es el problema que es lo que el PLD se puede dormir? En que como es el partido mayoritario, como tiene los recursos del Estado, todos estos candidatos tienen fortunas tremendas, dicen, tenemos esa ventaja. Pero hay una cosa, y es que dentro de las encuestas también hay una respuesta. ¿Cuál? Que se vota más por el candidato que por el partido. Y usted dice, ¿y cómo Tony Rodríguez, que está en un partido, digamos que tiene un 23, tiene un 42 o un 45? Y como Jaime, que está en el PLD, que tiene un 40, tiene un 19. Porque la gente se ha ido, digamos, deslizando hacia la simpatía por los candidatos en vez de los partidos. Sin olvidar que los partidos son los que mueven las estructuras de ese partido y los que mueven el voto. Pero la gente está confundida porque dice, y le voy a poner un caso. Ángel Acosta, que es amigo de nosotros, cuando estaba aspirando aquí a diputado, hará cosa no sé si fue en el 2010. Él fue diputado. Sí, él fue diputado, pero estaba aspirando a diputado. Y en las encuestas nuestras, él estaba que no salía. Y Ángel un día me dice, don Leo, dígame, digo yo, Ángel, no sale. Y Ángel me dijo, como me dijo un viejo amigo, me dijo, don Leo, estructura mata a marketing. Estructura mata a marketing. Es verdad que hay una estructura de partido que tú la mueves, pero es un porcentaje insignificante con relación al porcentaje que debe de votar por ti. Entonces, si tú te confías solamente en que tu partido tiene la mayor simpatía y que el partido es que moviliza, y tú no logras influenciar el voto ciudadano, tú no ganas las elecciones. Doctor, usted presentó un escenario al principio. En el PRD, en el PLD, Danilo Medina. En el PRM, Luis Abinader. Así es. Si ellos dos fueran los candidatos, ¿cómo estaría la situación en este momento?
Ese es un dato que no se puede decir, Jaime. Sí. Pero, Hay un cliente suyo ahí en el medio. no, fíjate qué pasa. Por eso nosotros decíamos, en un escenario donde vaya, digamos, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Guillermo Moreno y los demás candidatos, Leonel Fernández encabeza la intención del voto. En un escenario donde vaya Leonel Fernández, Luis Abinader, Guillermo Moreno y los demás candidatos, Luis Abinader le tiene una ventaja enorme sobre Leonel Fernández. De manera que la intención del voto la encabeza Luis en contra de Leonel Fernández. En el caso de Danilo, es una competencia muy cerrada en estos momentos. Luis Danilo, muy cerrada. La diferencia puede ser un par de puntos a favor de Luis o un par de puntos a favor de Danilo. Y en el caso... Pero yo digo esto, Tony, porque como este es un programa que lo ven muchos los políticos, estamos a un año y pico de las elecciones, para que después nos digan, todo puede Aguilera ocurrir. dijo Ya. que eso. No, en estos momentos. Ahora, esa es una premisa falsa. Por eso en las encuestas nosotros nunca preguntamos, si las elecciones fueran hoy, ¿usted por quién votaría? Esa es una premisa falsa porque las elecciones no son hoy. Nosotros preguntamos, en las elecciones del 2020, ¿usted por quién va a votar? Y después hacemos una pregunta llave. Esa posición suya es firme, es, ¿verdad?, floja, para saber la dureza del voto. Entonces, en estos momentos, si los candidatos fueran Luis y Danilo, Luis le saca una pequeña ventaja a Danilo, en estos momentos. ¿Cómo? Si fuera contra Leonel Fernández, la ventaja de Luis es enorme sobre Leonel Fernández. Estos momentos. En el caso de las marcas partidarias, ¿el Partido Reformista y el PRD se mantienen sobre un 5% los dos? No, están por debajo ambos del 5%. Pero el PRD está mejor que el Partido Reformista. ¿Oíste? ¿Cómo? Sí. Vamos a los mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Bueno, ya el tiempo es para despedir casi. Me ya. interesa lo de Francisco Domínguez Brito, que acaba de renunciar de una posición en el gobierno para aspirar a la presidencia de la República. Ese señor se fue del país. Doctor, usted que es el experto. Yo voy a dejar que sea Jaime. No, No, porque después que él anunció su lanzamiento, más nunca se ha hecho una nota de él. Está recomponiendo su equipo. Pero se supone que él lo vio recomponerlo antes de renunciar y antes de hacer el lanzamiento. Doctor, Se supone que esa decisión fue una decisión meditada. Exacto. Y por tanto, al tú meditar, tú tenías que meditar que tenía que tener, o que debía de tener, una estructura montada. Y la impresión que uno tiene es que renunció y ahora es que va a comenzar a estructurar eso. Pero para él es muy difícil, igual que para la mayoría de los aspirantes que no sean Leonel, Danilo y doña Margarita, que siempre han punteado bien. Para los demás va a ser difícil, pero Domínguez Brito tiene un handicap, tiene una posición muy difícil, y es que los PLDistas no lo asimilan. Y eso es una realidad que puede molestar, puede doler, pero es eso. Cuando tú encuestas en cualquiera de los padrones del PLD, siempre sale en las últimas posiciones, incluyendo cuando tú lo bailoteas con candidatos nuevos. Entonces, porque en el partido, en el PLD, se han hecho incluso focus groups también. ¿Y cuál es la razón por la que no le gusta a Francisco Domínguez Brito? A los PLDistas, a los que dicen ser simpatizantes y miembros. Porque nunca ha ayudado a nadie. Pues sí. Esa es la respuesta generalizada. y de los posibles delfines de Danilo Medina, ¿cuál es el que repunta? Bueno, el mejor, pero ha dicho reiteradamente que no aspira y no quiere y no va, pero el mejor sería Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo tiene una imagen fácilmente moldeable. Es un hombre, no estoy hablando de Leonardo DiCaprio, pero es un hombre buen mozo dentro de, ¿verdad? No, pero Eso cuenta. Más hermoso de Leonardo DiCaprio es Brad Pitt. Bueno, pero él no es un Brad Pitt, ni un Leonardo Ni un DiCaprio. DiCaprio. Pero dentro de los políticos es una persona con una buena imagen. Además, es un funcionario que todo el mundo lo conoce como eficiente, operativo. Y entonces, lo que ha hecho dentro del gobierno de Danilo Medina
se cree que lo puede hacer también como candidato presidencial. ¿Y el alcalde de pero Santiago? tampoco puntea, tampoco puntea, porque no puntea en ninguno, porque los PLDistas y la población están concentrados en el affair Danilo Medina, Leonel ¿Y Fernández. el alcalde de Santiago, que se ha dicho que aspira, cómo aparece en las encuestas? No, incluso prácticamente no figura en ninguno. Si tú preguntas, Que no figura en ninguna. si tú haces la pregunta abierta, ¿verdad? ¿Cuál de los candidatos del PLD usted cree que debe ser el presidente? No te puntea, no te llega a un 1%, el caso de Abel Martínez. Pero cuando tú lo pones en una lista cerrada, es decir, de estos candidatos, Leonel Fernández, Danilo Medina, Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Baré, Abel Martínez bordea más o menos el 1.2, 1.3. Porque, primero, él ha perdido espacio después de haber salido de la capital. Entonces, está concentrado en Santiago, aunque Santiago tiene el 11% de los inscritos en el padrón electoral. Pero las noticias que salen a nivel nacional de Abel son más negativas que positivas. Entonces, en lugar de repuntar como síndico, ha bajado esa intención. Eso no quiere decir que no pueda ser un buen candidato o que pueda puntear en una campaña interna. Pero hasta ahora, todo el mundo cree que él aspiraba a vicepresidente antes. Todo el mundo cree que él aspira a presidente, pero nunca ha dicho que aspira a presidente y nunca ha hecho ninguna campaña en ese sentido. Guillermo Moreno dejó de ser la tercera fuerza. Sí, hace rato, hace rato. Bueno. A Guillermo cualquiera le gana. Oh, Guillermo tiene asegurado entre 1.5 y un 2% el máximo. Oiga. Y Marcha Verde se descompuso. Pero además no tiene a quién llevar, porque se le olvidó la primavera árabe. O sea, si tú no te conviertes en partido político, tú no eres nadie. El movimiento en España se convirtió en un partido político y hoy ese vocero, ese, digamos, líder, es el vocero, Podemos, pero se convirtió en partido. Aquí tienen temor de convertir la Marcha Verde en un partido, porque se le va a todo el mundo. No es verdad. Si no se convierten en partido, tienden a desaparecer. muy bien, muchas gracias al doctor Leonardo Aguilera, que es economista, pero conversamos con él en su rol de presidente del Centro Económico del Cibao, que hace encuestas de todo tipo, pero especialmente encuestas sobre preferencias partidarias o de liderazgo político. Gracias, buen día, aquí termina El Cafecito.